María lo vio muy bien. María lo vio. Estábamos viviendo un poco en una especie de, sin saberlo, una especie de catacumba poética, una Cuba secreta, realmente, porque la Cuba de la superficie era, como decía Gabriela Mistral, invivible. Era una cosa espantosa. Nos tocó una época histórica muy mala en que se había frustrado todo. Primero se frustró la guerra del 68, después la guerra del 95, después la revolución contra Machado. Esa generación maravillosa que dirigió esa revolución antimachadista, en la cual había figuras de la poesía, figuras centellantes como Rubén Martínez Villena, Julio Antonio Mella, Pablo Latorriente Bravo, que vino a pelear y a morir por la República Española, Raúl Roa, después Marinero, que fue un gran estudioso de Martí. Todo eso fracasó. Y podemos decir que en el año 35, que es cuando matan a Antonio Guitera, se liquidaron todas las esperanzas revolucionarias y martianas en Cuba. Pero entonces hay un repliegue de la cultura y de la creación y también de la investigación, del estudio, de la antropología. Es la época en que se intensifican los estudios antropológicos, los estudios de la cultura afrocubana, la investigación del siglo XIX cubano, el estudio de Martí, las grandes biografías de Martí. Surge la gran escuela de pintura cubana, la música, con la figura principalísima, después de Caturra y de Roldán, de Julián Orbón. De Julián. Porque hay que ver a Orígenes en ese contexto. Orígenes no fue un movimiento, fue un movimiento de solitarios, pero no fue un movimiento tampoco excepcional en el sentido de que no estuviera acompañado por todo esto que he dicho antes. Fue un momento de gran repliegue, repito, de las energías espirituales o culturales del país ante la frustración política. La cultura tomó el timón de la nave, ¿no? Para que no naufragara todo. Y realmente fue una especie de edad de oro, los años 40 y 50. Incluso la escuela de ballet. La escuela de ballet. El ballet cubano que tiene una personalidad propia, que no es solamente ballet, que es baile cubano, ¿no? Escuela cubana. La música popular cubana de esos años, ¿no? Desde el trío Matamoros, que empieza en los años 20, hasta Benny Moré, digamos. Todo eso forma todo un movimiento cultural integral en el país muy fuerte. Claro, también estaban los escritores marxistas, como Nicolás, que era desde luego el mayor y muy respetado y admirado por todos nosotros. Pero en eso hubo ciertas incomprensiones. Orígenes no fue bien visto, ni por la derecha ni por la izquierda. O sea, por ejemplo, las críticas y a veces ataques hacia la obra de Orígenes y especialmente de Lezama, por ejemplo, de hombres como Jorge Mañach, por ejemplo, que escribió un artículo muy... no un ataque en el sentido vulgar de la palabra, pero sí manifestó una total incomprensión y una especie de discrepancia ya así manifiesta, a pesar de que él sabe que perteneció a la generación de la vanguardia, de la revista de Avance, pero Orígenes no entendió de esa manera. Por una parte, y por otra, la propia Gaceta del Caribe que dirigía Nicolás, ¿cómo se llamaba este? Metaguirre, Portondo, ¿no? Metaguirre, Portondo. Pero ahora no me acuerdo cómo se llamaba este. No, este otro, Felipita. Felipita Rodríguez. Bueno, pues también se dejaban caer con comentarios irónicos acerca del evasionismo de Orígenes y que estábamos de espalda al pueblo y que no nos interesaba el país y todas esas cosas. Pero bueno, los hechos fueron demostrando que no era así. Hay dos libros que empezaron a poner de manifiesto que nuestra pasión era, dicho ingenuamente, la patria, sencillamente. Y que todos esos modos de ver Orígenes eran equivocados. Y esos dos libros fueron la expresión americana de Lezama y Lo cubano la poesía. Lo cubano la poesía surge en un momento de gran desesperación ya a nivel nacional, cuando parecía que la nueva lucha contra la nueva tiranía de
de Fulgencio Batista no tenía desenlace. Estaba metida Cuba como en una especie de callejón sin salida, cosa que nos ha ocurrido varias veces en la historia. Y entonces no se veía la salida. Además había mucha desconexión, había mucho desconocimiento, mucha ignorancia de lo que realmente significaba el 26 de julio y todo eso. Había habido tantas defraudaciones, tantas decepciones, tantos oportunismos, tantas traiciones, que era muy difícil tener fe en ningún movimiento político. Eso era lo más difícil para todos nosotros. En una de gran desconfianza. Y sin embargo, bueno, aquello se fue proyectando como una verdadera epopeya, ¿no? La lucha en la sierra y sobre todo, yo creo, en el llano, o sea, en la ciudad, la lucha clandestina, una cosa terrible, donde hubo verdaderos derroches de heroísmo por una parte y de crueldad por otra, etc. Y en esas circunstancias es que a mí me piden un ciclo sobre poesía cubana y yo realmente lo hice con un propósito ya realmente en el fondo político. Ya empezó a ponerse de manifiesto que solo estábamos esperando la posibilidad de insertarnos en el rumbo político del país. Y bueno, esa fue mi modesta contribución a esa, en primer lugar, la resistencia frente a la corrupción, frente a la desintegración, frente a la quiebra de los valores morales en el país y frente a la penetración norteamericana, que era cada vez mayor. Y un rescate de las esencias del país a través de la poesía. Ese fue su objetivo. Sencillamente siempre creímos que la poesía expresaba las esencias no de Cuba, de cualquier país, aunque no fuera ese su tema explícito. Y esa fue la motivación de ese libro, que para mí fue una experiencia inolvidable porque estábamos rodeados del terror, estábamos rodeados de la agonía del país, el país estaba ensangrentado de punta a cabo. Y en esas circunstancias se crea una atmósfera que era de verdadera comunión, ¿no? Yo nunca he dado, no conferencias, no charlas, como se quisiera llamar, aquellos encuentros que en el Liceo de La Habana tenían una característica un poco conspirativa, sin que se hablara de política. Y al mismo tiempo había como, no sé, una cosa muy emocionante, muy misteriosa. Estaba ocurriendo algo ahí entre nosotros, ¿no? Y también ocurrió eso con las conferencias de Sama sobre la expresión americana. En esas conferencias a veces habíamos nada más que estábamos 8 o 10 personas. Poca gente, pero muy pocas personas. Había un fervor, había una cosa tremenda. Muy pocas. El Sama se cansó de asombrarnos durante horas a veces. Y sin embargo no veía que no había mucha gente. Pues Eliseo, Fina y yo no creo que estábamos muy lejos de la poesía de conversación. No la practicamos, digamos, no la ejercitamos, ¿no? Como una escuela o como un modo así. No. Pero tampoco se puede decir que nos movimos en los predios herméticos de Sama. Algún hermetismo, por lo menos a mí me tocó. Alguna dosis me tocó. Siempre he pensado, por lo menos en mi caso, y siempre he relacionado ese hermetismo con el hermetismo del país. El país estaba cerrado a sí mismo. No un problema literario, yo nunca sentí eso como un problema literario. El país estaba como incomunicado consigo mismo. No sé si me explico. Y entonces expresar eso era expresar algo oscuro. No era una oscuridad literaria, era una oscuridad existencial, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que todos éramos considerados oscuros, pero si actualmente leemos a Lezama, leemos a Gastón, leemos a Padre Gastelo, que es todo diafanidad, sí. Vemos que la oscuridad no fue un denominador común necesariamente, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que sí era verdad es que todos nos sentíamos en la oscuridad, dentro de una oscuridad, ¿no? De vivencia, o sea, un desconocimiento de lo que se es.
Y como eso, realmente creo que fuimos fieles a eso, dimos testimonio de eso. Esa es la validez que para mí tiene esa oscuridad. Una independencia ya del factor, en el caso personal de Lezama, de su imaginación. Lezama es la imaginación en absoluto, ¿no? Pero ese es Lezama. Y un poco después, Gastón también con otras características. Con otra característica.